Ella se arrastraba, boca abajo, sangre manchando el suelo de baldosas en líneas gruesas. Su brazo izquierdo colgaba sin fuerza detrás de ella, doblado en un ángulo terrible. Y aún así, de alguna manera, entre el dolor y el llanto, alcanzó su teléfono. Nunca olvidaré el sonido de su voz. No ese día. No jamás. Estaba rota. Como su cuerpo. Como si algo dentro de ella se hubiese quebrado, y todo lo que quedaba era miedo y amor. Javi, susurró entre labios hinchados. Por favor, ven por mí. Se volvió loca. Ni siquiera respondí. Solté el teléfono, corrí hacia mi coche y retrocedí tan rápido que casi arranco el buzón del vecino. Los semáforos eran sugerencias. Las bocinas eran ruido. Mi corazón latía con fuerza, no por la adrenalina, sino por la rabia. Mis manos apretaban el volante como si fuera el cuello de la mujer que una vez llamé madrastra. Iba a matarla. O morir en el intento. Pero cuando entré corriendo a esa casa, con mi hermana cubierta en sangre, apenas respirando, labios morados y la cara tan hinchada que casi no era reconocible, mi padre estaba allí, con los brazos cruzados y la mirada fría. «Es solo un rasguño», dijo. ¿Un rasguño? Esa mujer había convertido a mi hermanita en una escena de crimen. Me quedé congelado. Las manos me temblaban, y algo hervía bajo mi piel. Y entonces la vi, su rostro, el de mi hermana, intentando sonreír a través del dolor. Trató de incorporarse, pero su mandíbula colgaba torcida, como si ya no le perteneciera. Un ojo completamente cerrado. El otro me miraba, suplicando. Y fue cuando finalmente llegaron los paramédicos. Pero ya era tarde para una cosa. ¿Mi confianza en mi padre? Muerta. Me llamo Javier Martín López. Tengo 44 años y soy electricista en Granada. Vivo solo. O, al menos, solía. Nunca fui problemático. Nunca me arrestaron. Nunca pasé una luz roja antes de ese día. Pero cuando mi hermanita me llamó, ahogada en sangre, me convertí en otro hombre. Tienes que entender algo antes de seguir. Mi hermana, Lucía, nació con parálisis cerebral espástica. Tiene 29 años, pero su cuerpo está atrapado entre la niñez y la limitación. Camina con aparatos ortopédicos. Habla con cierta dificultad. Pero su corazón... Dios, su corazón es de oro puro. Es la razón por la que sigo respirando. Es la razón por la que no me lancé desde aquella montaña hace 5 años, cuando perdí mi trabajo, mi esposa y casi mi cordura. ¿Y mi madrastra? Isabel. Siempre odió a Lucía. Al principio era sutil. Pequeñas pullas. Vuelve a babear. ¿Por qué se ríe así? Ya está muy grande para pañales. Lo oía y lo ignoraba. Hasta que un día la vi jalando el brazo de Lucía tan fuerte que cayó de espaldas en las baldosas del porche. Isabel se llevó las manos a la boca. ¡Oh! Se resbaló. Le creí. Ese fue mi primer error. Pero déjame llevarte a la mañana anterior a esa llamada espantosa. Era un martes cualquiera. Estaba reparando una caja de fusibles en una viña cercana cuando sonó mi teléfono. Llamada perdida de mi padre. No respondí. No hablábamos mucho desde que se casó con Isabel. Se casaron 2 años después de que mamá falleciera. Mamá era dulce. Hacía bizcochos de almendra todos los domingos. Fuerte pero suave. Nunca levantó la voz, ni siquiera cuando el cáncer de ovario la estaba consumiendo. Isabel, en cambio, era joven. Demasiado joven. Cabello rubio artificial, uñas largas y rojas, perfume como rosas envenenadas. Era camarera en un resort costero de Málaga. Mi padre la conoció durante unas vacaciones de luto. Lucía no la soportó desde el primer día. Una vez me dijo, Javi, me mira como si yo le estorbara. Debí escucharla. Esa mañana, Isabel subió una selfie a Instagram con la frase, finalmente paz y silencio. Día de spa de chicas. No pensé mucho en ello. Pero esa tarde, Lucía llamó. Esa llamada.
De regreso al presente. Los paramédicos trabajaban sobre Lucía. Máscara de oxígeno. Cuello inmovilizado. Uno de ellos me miraba de reojo mientras la subían a la camilla. Tiene múltiples fracturas faciales, dijo en voz baja. Y posiblemente una conmoción cerebral. Haremos lo que podamos. ¿Y mi padre? Estaba limpiando gotas de sangre del suelo con una fregona. Una fregona. ¿Por qué estás limpiando? Ella debería estar en la cárcel, grité. Es mi esposa, dijo con calma. Y tu hermana puede ser dramática. ¿Dramática? Mis manos se cerraron en puños. La visión se me nubló. Quería lanzarlo contra la pared. Pero no lo hice. Porque mi hermana me necesitaba entero. Seguí la ambulancia en mi motocicleta. Cada bache en la carretera era como un terremoto. En el hospital, me hicieron esperar. Me senté en una silla plástica azul durante 3 horas hasta que el doctor salió. Está estable, dijo. Pero su mandíbula está dislocada y fracturada en 2 partes. Los hematomas en sus costillas sugieren trauma por golpes repetidos. Vive con alguien violento. Lo miré. Y por primera vez en mi vida, mentí para proteger a alguien. Dije, se cayó. ¿Por qué? Porque quería que Isabel pagara. Pero no solo con la cárcel. No. Quería que su vida se desmoronara. Cuando volví a casa esa noche, la casa estaba oscura. Silenciosa. Pero sabía que Isabel seguía adentro. Abrí la nevera. Vacía. Abrí su cajón de joyas. Vacío. Y entonces noté algo extraño. Había dejado sus llaves. ¿Y la puerta trasera? Desbloqueada. Salí al jardín. Y fue cuando vi algo que me heló la sangre. Medio enterrada en la tierra, como un hueso olvidado, la cajita musical rosa de Lucía. La que mamá le regaló antes de morir. Estaba rota. La tapa agrietada. La levanté con manos temblorosas. Y de pronto lo recordé. Lucía me lo dijo la semana pasada. Dijo que si hacía un sonido más, enterraría todas mis cosas. Solté la caja. Mis rodillas cedieron. Porque ahora lo sabía. Esto no era un incidente aislado. Llevaba meses ocurriendo. Y yo no hice nada. Pero ahora estoy haciendo algo. Porque revisé sus correos. Encontré cosas. Cosas que prueban que la crueldad de Isabel no fue accidental. Y mañana iré a la policía. Pero esta noche espero en silencio, sentado al lado de la cama de Lucía en el hospital, sosteniendo su mano frágil, observando cómo su pecho sube y baja al ritmo del monitor. Le susurro, lo siento. Ella no responde. Pero lo juro, una lágrima rueda por su mejilla. Y justo cuando comienzo a dormirme del cansancio, mi teléfono vibra. Un número desconocido. Un mensaje. No vayas a la policía. Te vas a arrepentir. Me quedé mirando el mensaje en mi teléfono. No vayas a la policía. Te vas a arrepentir. No había nombre. Ni foto. Solo esas 10 palabras. Me quedé congelado en esa silla del hospital, con la mano de Lucía aún dentro de la mía como una pluma aplastada. El pecho me apretaba. Mis ojos escanearon el pasillo a través de la ventanita de la puerta. ¿Ella estaba viéndome? ¿Isabel estaba afuera? Me levanté. Empujé la silla hacia atrás. El corazón me latía fuerte. Mis dedos temblaban mientras volvía a abrir el mensaje, deseando que hubiera desaparecido, que lo hubiera imaginado. Pero seguía allí. Claro. Frío. Real. Fui al mostrador de enfermería con furia en el pecho. Consigan seguridad, dije. Ahora. Alguien acaba de dejarme este mensaje. Ella no está segura. La enfermera lo miró y después me miró a mí. Bajó la voz. Hay cámaras cerca de la entrada de emergencias y del salón de visitas. Pero, señor, este hospital tiene reglas estrictas. Nadie sin autorización puede pasar después de las 10 de la noche. Eran las 16.
Se me heló la sangre. Isabel era lista, manipuladora, pero también estaba desesperada, y la desesperación vuelve a la gente temeraria. Corrí de regreso a la habitación, abrí la cortina. Lucía seguía dormida, los labios secos y morados, un ojo hinchado. Me incliné y le susurré al oído: «Estoy aquí. No me voy a ir». Y entonces cerré la puerta desde adentro y puse una silla debajo del picaporte. ¿Sabes qué duele más que un extraño lastimando a alguien que amas? Que sea familia. Ver a tu propio padre quedarse quieto mientras alguien destruye a tu hermana. Verlo limpiar sangre como si fuera vino tinto en una alfombra. Escucharlo decir que manejar como loco para salvarla fue exagerado. Verlo traicionar la confianza de su propia sangre. Pero no siempre fue así. Antes de que mamá muriera, papá era mejor. Trabajaba duro como carnicero. Volvía a casa con sangre bajo las uñas y chocolates en el bolsillo para Lucía. Bailaba con mamá en la cocina cuando las rodillas se lo permitían. Lloraba en misa. Cantaba desafinado en las bodas. Pero nos amaba. Lo sé. Después de que mamá falleció, algo dentro de él murió también. Dejó de ir a la iglesia. Comenzó a beber vino directo de la botella. Y entonces Isabel apareció como una tormenta vestida de perfume. Se casaron en 6 meses. En la boda, Lucía no levantó la vista. Tenía los auriculares puestos, escuchando canciones de cuna mientras papá besaba a su nueva esposa. Fui el único que vio a Isabel poner los ojos en blanco cuando vio a Lucía. Debí detenerlo ese día. Debí hacerlo. Pero no lo hice. A la mañana siguiente, volví a casa. No a descansar. No a comer. Fui a buscar. La casa aún olía a lejía. La caja musical ya no estaba. Probablemente volvió a enterrarla. Pero recordé algo más, el cajón secreto de Lucía bajo su cama. Cuando éramos niños, se lo construí yo. Un falso fondo para guardar sus cómics y dulces favoritos. Lo abrí con un destornillador. Y dentro, un cuaderno de espiral rojo. En la portada decía: Pensamientos de Lucía, privado. No Javi. Dudé. Pero lo abrí. 1 de julio. Isabel dijo que respiro muy fuerte. Me puso una almohada en la cara cuando papá estaba cortando el césped. Dijo que era un juego. No creo que lo fuera. 13 de julio. Me quemó el brazo con su rizador. Dijo que fue mi culpa. Se lo conté a papá. Se rió y dijo: entonces no te le acerques más. 5 de agosto. Tiró mi reloj parlante a la basura. Dijo que no lo necesitaba si no podía callarme. Esa noche quise morir, pero Javi me llamó y me dijo que me amaba. No podía respirar. Dejé caer el cuaderno sobre la cama y caí de rodillas. Esto no era un mal día. Era sistemático. Un patrón. Una enfermedad. Y mi padre lo permitió. Tomé mi teléfono. Iba a ir a la policía. Me daban igual las amenazas. Pero justo antes de marcar, la puerta se abrió. Era papá. Se veía cansado. Pálido. Pero había algo nuevo en sus ojos. Vergüenza. Entró, cerró la puerta. No lo sabía, murmuró. No le creí. No quisiste saberlo, dije con rabia. Viste los moretones. La oíste llorar. Y ahora está en una cama de hospital, con la cara destrozada, y tú dices que no lo sabías. No respondió enseguida. Luego sacó algo de su chaqueta. Una cajita de anillo. Dentro había un anillo de diamantes, el de Isabel. La dejó, dijo. Con una nota. Tomé la nota. Decía: me iré antes de que despiertes. No intentes buscarme. El chico lo arruinará todo. Y no voy a ir a la cárcel por una vegetal. ¿Una vegetal? ¿Así se refería a Lucía? Mis manos se cerraron. Golpeé la pared con tanta fuerza que los nudillos sangraron. Papá solo se quedó ahí, mirando el anillo como si fuera un mapa de arrepentimiento. Pensé que me amaba, murmuró.
No, dije. Te usó para torturar a tu hija. Fui directamente a la policía esa tarde. Llevé el cuaderno, las fotos, los mensajes, el informe del médico y la nota. Fue suficiente para abrir un caso. Pero el oficial dijo algo que me dejó helado. Emitiremos una orden, pero ya tiene ventaja. Puede estar fuera de España. Podría tardar semanas, meses. Lo miré a los ojos y dije, entonces la encontraré yo mismo. Esa noche, Lucía abrió los ojos completamente por primera vez. Sus labios se movieron lentamente. Se fue. Asentí. No puede lastimarte más. Cerró los ojos de nuevo y sonrió. Una sonrisa débil, dolorosa, pero sonrisa al fin. Me incliné y le susurré, no he terminado. Ella va a pagar. Y justo cuando le di un beso en la frente, mi teléfono volvió a vibrar. Mismo número. Nuevo mensaje. ¿Crees que esto terminó? No tienes idea de quién soy realmente. Me levanté lentamente. Porque en la esquina de la habitación del hospital, pegado debajo de la silla, había una pequeña caja negra con una luz roja parpadeando. Un dispositivo de escucha. Isabel seguía vigilándonos. Y no estaba sola. Me quedé mirando esa luz roja parpadeante en la pequeña caja negra. Mi mente daba vueltas. Lucía aún dormía, su pecho subiendo lentamente, la máquina de oxígeno zumbando junto a su cama como una nana. Pero eso no era una nana. Era una amenaza. Un mensaje. Una violación. Isabel había intervenido la habitación de hospital de mi hermana. Las manos me temblaban mientras alcanzaba la caja debajo de la silla y la arrancaba con fuerza. No era más grande que una cajetilla de cerillas, lisa y con una sola cinta negra que la sujetaba. Me fui derecho al mostrador de enfermería, con furia en el pecho. Llamen a seguridad, dije. Ahora mismo. Alguien puso esto debajo de la silla de mi hermana. La enfermera se congeló. Miró el objeto en mi palma. Luego asintió y tomó el teléfono del hospital. En cuestión de minutos, llegaron 2 guardias uniformados y un joven de seguridad con un walkie-talkie. Tomó el dispositivo y su cara cambió. Esto es personalizado. No es algo que compres en cualquier tienda, dijo. Cifrado, posiblemente transmisión en vivo. Quien lo colocó, sabe lo que hace. ¿Puedes rastrearlo?, pregunté. Negó con la cabeza lentamente. Solo si está transmitiendo. Pero si graba localmente, no sabremos nada hasta que se recupere. ¿Y si aún está grabando?, pregunté, ya con la respuesta en mente. Entonces alguien nos escucha. En este momento. Exigí que movieran a Lucía a una nueva habitación, sin marcar, sin registrar, con acceso restringido. Estuvieron de acuerdo, especialmente después de revisar las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Isabel no había entrado, pero una mujer con uniforme de limpieza sí lo hizo justo antes del fin del horario de visitas. Sin placa, sin identificación, pelo corto, peluca rubia, rostro vuelto lejos de la cámara. Estuvo dentro solo 15 segundos. ¿Crees que sigue cerca?, pregunté. El jefe de seguridad frunció el ceño. Si quisiera, podría estar a medio camino a Portugal ahora mismo. Cuando trasladaron a Lucía a su nueva habitación, caminé detrás como un soldado escoltando a la realeza. Mi padre seguía detrás en silencio. No había dicho mucho desde que le mostré el micrófono oculto. Me siento como un idiota, susurró mientras subíamos al ascensor. Deberías sentirte como un criminal, solté. La dejaste con ese monstruo. No discutió. Por primera vez en mi vida, ni siquiera se defendió. Tal vez por fin estaba escuchando. Pasé toda la noche junto a Lucía. No dormí. No comí. Apenas parpadeé. Y cuando el sol se alzó sobre los tejados rojizos de Granada, tomé una decisión. No iba a esperar a la policía. No iba a esperar a que Isabel atacara de nuevo. Iba a encontrarla yo mismo. El primer lugar que revisé fue el resort de playa en Málaga,
donde trabajaba como recepcionista. Conduje hasta allí con una copia de su foto y una rabia que ardía más que el sol de verano. Mostré la imagen a camareros, taxistas, vendedores ambulantes, incluso a una adivina bajo una sombrilla roja. La mayoría negaba con la cabeza. Un anciano dijo que parecía una diabla con perlas. Otro dijo: «Ah, esa, siempre tenía hombres siguiéndola. Como moscas al vino». Finalmente, una chica en un puesto de batidos la reconoció. Vino la semana pasada. Sola. Maleta roja. Discutía por teléfono. Gritaba. Creo que dijo que iba rumbo a Alicante. Alicante. Casi 500 kilómetros. Pero no dudé. Conduje. La carretera se extendía sin fin, los olivos pasaban borrosos, mi mente repasando esa noche, la voz de Lucía, la sangre, la mirada vacía de mi padre. A mitad de camino, paré en una gasolinera y abrí de nuevo el cuaderno de Lucía. Pasando las páginas de dolor, encontré un pasaje que no había notado. Sigue hablando de alguien llamado Víctor. Creo que le teme. Una noche la oí decir: «No hables del trabajo en Marbella». No por teléfono. Él podría estar escuchando. Víctor. Marbella. Me orillé y lo busqué en el móvil. Decenas de resultados. Filtré por Marbella. Luego por bienes raíces o noticias criminales. Y ahí estaba. Víctor Osorio. Es guardaespaldas convertido en consultor de seguridad. Arrestado en 2018 por extorsión. Liberado en 2021. Conocido por vínculos con negocios inmobiliarios turbios en el sur de España. Y en una foto, estaba junto a Isabel. Con copas de champán. Ella reía. El pie de foto decía: «A la reina del flipping, otra mansión vendida en silencio». Finalmente llegué a Alicante ya oscureciendo. No reservé hotel. Fui directo al viejo barrio donde vivía mi tío antes de mudarse al norte. Isabel lo había visitado una vez con papá. Tal vez aún conocía a alguien allí. Toqué puertas. La mayoría dijo que era la casa equivocada. Hasta que una anciana con un chal me miró la foto y dijo: «Sí. Esa serpiente. Rentó la casa amarilla junto al acantilado hace 2 días. Pagó en efectivo. Pero se fue esta mañana. Parecía nerviosa». Le pregunté si había visto a alguien con ella. Estaba con un hombre cojo. Parecía salido de una guerra. Me dio escalofríos. Pero él la llamó Catalina, no Isabel. Ahora tenía un nuevo nombre. Y ayuda. Y yo estaba persiguiendo un fantasma. Volví a Granada con las manos vacías. Enojado. Exhausto. Pero no vencido. Al llegar al hospital, la enfermera estaba pálida. Despertó gritando hace 1 hora, dijo. Tuvimos que sedarla. Casi me caigo. Corrí a su habitación. Lucía dormía, el rostro contraído en tensión incluso en el sueño. Una lágrima aún fresca en su mejilla. Le besé la frente y le susurré: «Te protegeré». Y entonces lo vi. Debajo de sus uñas. Papel. Levanté su mano suavemente y lo saqué. Un pedazo de sobre rasgado. Lo abrí. Había una nota escrita a mano, con la letra desordenada de Isabel. «Nunca estarás a salvo». Y él tampoco. Él era yo. La enfermera juró que nadie entró. Pero yo sabía la verdad. Isabel estaba en Granada. Había entrado otra vez al hospital. Justo frente a nuestras narices. Esto no era una mujer huyendo. Era un juego para ella. Y nosotros éramos las piezas. Esa noche llevé el trozo de papel directo a la policía. Esta vez, me escucharon. Asignaron un detective. Pusieron a Lucía bajo vigilancia policial. Instalaron cámaras en el pabellón. Pero al salir al aparcamiento del hospital, noté algo extraño sobre mi parabrisas. Una rosa roja. Sin nota. Solo la flor. Y atada al tallo, con precisión quirúrgica, una liga rosa,
las mismas que Lucía usaba para amarrar su pelo. Me quedé helado. Porque Isabel ya no huía. Estaba cazando. Y yo era el siguiente. La rosa sobre mi parabrisas no era fresca. Estaba seca, como si hubiese estado al sol demasiado tiempo. Los pétalos agrietados, los bordes marrones. Pero la liga rosa, inconfundible. Lucía usaba esas ligas para trenzarse el cabello desde que tenía 10 años. Tenía un cajón lleno de ellas, siempre organizadas por color. Nunca salía sin una atada a la muñeca. La tomé con la mano temblorosa y giré sobre mí mismo, escaneando el aparcamiento. El área detrás del hospital estaba casi vacía, solo 2 enfermeras saliendo de turno y un conserje barriendo colillas en la esquina. Pero en algún lugar, más allá de las sombras, podía sentirla. Isabel. Observando. Esperando. Como un lobo. Y de pronto lo comprendí. Ella no quería desaparecer. Quería que supiera que seguía teniendo el control. Entré corriendo y exigí hablar con el inspector nuevamente. Se llamaba Salazar, un hombre de rostro sereno, mirada cansada y una voz que parecía haber vivido demasiadas historias. Llegó al hospital en menos de 1 hora. Le mostré la rosa. La liga. Frunció los labios. Podemos aumentar la seguridad. Podemos poner un guardia en la puerta de la habitación, dijo. Pero si anda disfrazada, puede ser cualquiera. ¿Y si ya entró 2 veces? No terminó la frase. Porque ambos sabíamos la verdad. Ella no solo era audaz. Era segura de sí misma. Y eso me aterraba aún más. Volví a la habitación nueva de Lucía. Estaba dormida otra vez, gracias a los calmantes, pero cada pocas horas se agitaba o murmuraba algo, como si reviviera aquel momento una y otra vez. A veces me llamaba. A veces solo susurraba, no dejes que regrese. Esa noche no dormí. En vez de eso, abrí un cuaderno nuevo y anoté cada detalle que recordaba de Isabel. Cada nombre que mencionó. Cada hombre que había visitado la casa de mi padre. Cada llamada extraña, cada discusión, cada negocio raro del que se jactaba. Y un nombre aparecía una y otra vez. Víctor Osorio. Me puse a investigar más a fondo. A las 2 de la mañana, encontré un artículo viejo enterrado tras un muro de pago. Era de un periódico local de Marbella, de hace 3 años. Niño desaparecido vinculado a red de fraude inmobiliario. La policía sospecha de exguardaespaldas Víctor Osorio. El niño nunca fue encontrado. El artículo mencionaba a una mujer que coincidía con la descripción de Isabel, pero con otro nombre, Eva Torres. No era su primera vida. Ni siquiera su segunda. Llevaba años reinventándose. Y de pronto me pregunté, ¿y si no se casó con mi padre por amor? ¿Y si fue elegido? Por su casa, su pensión. Y, por Lucía, una joven vulnerable. Un blanco perfecto para abusar y controlar. Sentí náuseas. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Marcos, que trabajaba en ciberseguridad antes de que una lesión lo obligara a retirarse. Me debía un favor. Años atrás le arreglé la instalación eléctrica a su madre sin cobrarle 1 euro cuando ella no podía pagarlo. Necesito encontrar a alguien, le dije. Es peligrosa. Tiene acceso a documentos falsos, disfraces, móviles desechables. Está deslizándose entre las grietas. Marcos ni siquiera preguntó detalles. Dame los nombres, dijo. Todos. Te llamo en 24 horas. Más tarde, fui al piso de mi padre. La puerta estaba sin cerrar. La casa silenciosa. Demasiado silenciosa. Entré, llamando, «Papá». Nada. La cocina estaba limpia. Demasiado limpia. Olía a lejía otra vez. Entonces noté algo nuevo. Una parte de la pared del pasillo tenía pintura fresca. Blanca. Aún húmeda. Un cuadrado, justo sobre el zócalo. Me acerqué. Lo toqué. Húmedo. Y luego, lo rasqué con mis llaves. Debajo de la pintura, en letras rojas,
casi desvaídas, una palabra. «Huye». Sonó mi teléfono. Era el inspector Salazar. Sonaba sin aliento. «¿Dónde estás?», preguntó. «En casa de mi padre», respondí. «¿Por qué?» «Tienes que salir. Ahora». Acabamos de recibir imágenes de la cámara de vigilancia de la escalera del hospital, anoche. Mi corazón se detuvo. «Es ella», continuó. «Pero no estaba sola. Hay un segundo sujeto. Un hombre. Aún no lo identificamos. Pero estaban en el pasillo, frente a la habitación de Lucía, a las 4:17 de la madrugada. Miré el reloj del microondas. Eran las 4:19. Y entonces, la puerta principal se cerró de golpe detrás de mí. Me giré de golpe, el corazón se me subía a la garganta. Pero no había nadie. Me acerqué con cautela a la puerta, agarré un sartén de la encimera y giré la perilla lentamente. Nada. Silencio. Di la vuelta para volver al pasillo. Y vi huellas de barro. Desde la puerta trasera, que yo no había dejado abierta. Cruzaban la cocina, sobre el suelo de baldosas, y se detenían justo en el pasillo, donde estaba escrita la palabra «huye». Seguí el rastro con cuidado. La puerta trasera estaba entreabierta. Justo lo suficiente para que alguien se deslizara por allí. Quien haya estado, ya no estaba. Pero había dejado un regalo. Pegado a la nevera, con una tira de cinta adhesiva negra, había una foto. La tomé con manos temblorosas. Era una foto de mí. Durmiendo. En la habitación del hospital de Lucía. Volví al hospital como un loco. Aparqué sobre la acera. Corrí por recepción sin detenerme. La enfermera gritó algo detrás, pero no escuché. La puerta de Lucía estaba cerrada. La abrí de golpe. Seguía allí, respirando. Viva. Pero sobre su almohada había una pequeña caja cuadrada. La abrí. Y dentro, un diente humano, todavía ensangrentado. Lucía gritó. El hospital se cerró de inmediato. La policía llegó en minutos. Salazar tomó control de toda la planta. Revisaron cada pasillo, cada escalera. Pero ella se había ido. Otra vez. Como humo. Lucía fue sedada. Otra vez. Papá trasladado a custodia protegida. A mí me dieron un botón de pánico y me dijeron que no durmiera en mi piso. Pero nada de eso ayudó. Porque esa noche recibí un último mensaje. Solo 4 palabras. No huiste lo bastante. Ahora lo sabía. Ella no solo me amenazaba. Nos estaba cazando a todos. Y esta vez quería romperme antes de terminar conmigo. No huí. Ni siquiera después del mensaje. Ni siquiera después del diente ensangrentado. Ni siquiera después de que duplicaron a los guardias afuera de la habitación del hospital de Lucía, después de que el inspector Salazar me dijera, «Esa mujer está obsesionada contigo. Esto ya no es solo abuso, es guerra psicológica». Ni siquiera después de que el detective me tomó aparte y me dijo, «Javier, tú y tu hermana sois las últimas piezas del rompecabezas. Ella intenta terminar algo. Algo personal». Aún así, no huí. Pero sí me mudé. Me trasladé a un pequeño piso encima de una panadería cerrada en la calle Mirlo. La dueña, una viuda jubilada llamada Rosario, casi nunca salía de su mecedora. Me dejó quedarme a cambio de arreglarle el fregadero. «Es un lugar tranquilo», dijo con ojos amables pero curiosos. «¿Tienes problemas?» Sonreí. Algo así. A la mañana siguiente, Marcos llamó. «Javi, tengo algo». Cerré las persianas y me senté en el suelo. «Su nombre real», dijo. «Su primera identidad. Antes de Isabel. Antes de Eva. Antes de Catalina». El corazón me dio un vuelco. Se llamaba Alicia Fernández Montero, nacida en Madrid. Sus padres no figuran en nada importante. Después de 2001, desaparece. «Borrada». «¿Borrada?», pregunté. «Profesionalmente».
como si alguien hubiera borrado su pasado a propósito. Esperé, conteniendo el aliento. Y adivina quién aparece 6 meses después con documentos nuevos, alquilando un ático en Valencia, como amante de Víctor Osorio, terminé. Exacto. Marcos me envió decenas de documentos, reservas de vuelos, historiales médicos, incluso un certificado de defunción falso que usó en 2012 para evadir una citación judicial. Pero lo que más me heló fue una lista de centros médicos que había visitado en los últimos 5 años. Un nombre se repetía. Clínica San Marcos. Una institución psiquiátrica privada en las afueras de Toledo. No como paciente. Como voluntaria. Conduje hasta Toledo a la mañana siguiente, con una chaqueta sencilla y una gorra baja. No se lo conté a Salazar. Ni a Lucía. Ni a papá, que ahora apenas hablaba y miraba las paredes como si en ellas estuvieran las respuestas que nunca tuvo valor de decir. En la clínica, fingí ser periodista de un documental sobre trabajo voluntario. Incluso mostré un carnet de prensa falso que imprimí en casa. Me creyeron. Un enfermero amable llamado Mateo me dio una lista de ex-voluntarios que pasaron por allí. No figuraba Alicia Fernández Montero, pero sí Eva Torres. Y junto a su nombre, una nota escalofriante en tinta roja. Prohibida la entrada. Amenazó al personal. Tomó fotos de pacientes. Se sospecha que administró medicación sin autorización. Me quedé mirando esa nota hasta que la tinta se volvió borrosa. Había estado practicando, refinando, experimentando crueldad con los más vulnerables. Igual que hizo con Lucía. Salí de la clínica con náuseas y paré en una gasolinera de regreso a Granada. Mientras repostaba, vi algo raro en la papelera junto al surtidor. Una foto. Mía. Quemada por los bordes. Rota por la mitad. Mi rostro tachado. Me congelé. Eso no podía ser casualidad. Me acerqué lentamente. Entonces noté unas palabras escritas a bolígrafo en la parte trasera. Te lo advertí. Esa noche, Salazar me llamó. Su voz era densa. Hemos encontrado al hombre del vídeo de la escalera. Está muerto. ¿Qué? Le dispararon 2 veces en el pecho. Lo dejaron en un canal en Murcia. Sin identificación. Sin cartera. Pero lleva las mismas botas del vídeo. La misma cojera. Creemos que era Víctor. Caí en la silla. Está limpiando el terreno, dije. Sí. Y está enviando un mensaje. Eres el último hilo. Y va por ti. Corrí al hospital. Lucía estaba sentada. Apenas. Su mandíbula con alambres. Su rostro aún era un mapa de heridas. Pero estaba despierta. Al verme entrar, extendió su mano. Hola, hermanita, susurré, sentándome a su lado. Asintió lentamente, luego señaló la ventana. Me giré. En el cristal, con pintalabios rojo, alguien había escrito. Si no puedo acabar con ella, acabaré contigo. El hospital volvió a cerrar. Otra vez. Duplicaron la seguridad. Otra vez. Y aún así, nadie la vio. No dormí. Esa mañana, Rosario, la viuda que me rentaba el piso, me encontró en la azotea, con la capucha puesta, vigilando la calle como un soldado. Me recuerdas a mi hijo, dijo, dándome una taza de leche caliente. Volvía del ejército y solo miraba. Como si el peligro estuviera detrás de cada árbol. ¿Y lo estaba? Pregunté. Asintió. Sí. Para él, sí. Esa tarde, Marcos volvió a llamar. Revisa tu correo, dijo. Había fotos. Decenas. Cientos. Todas de la antigua cuenta de Instagram de Isabel, bajo el nombre de Eva. Había eliminado la cuenta hace años. Pero Marcos restauró las copias desde un archivo público. Las fotos eran inquietantes. No por lo que mostraban, sino por lo que ocultaban. Isabel posando en spas de lujo, balcones, cafeterías en toda España. Y siempre, al fondo, un niño. Un niño diferente.
Un chico en silla de ruedas. Una niña con muletas. Un adolescente con síndrome de Down. Cada foto en una ubicación distinta. Un niño diferente. Un año distinto. Y luego, tras algunas publicaciones, desaparecen. Sin más etiquetas. Sin más menciones. Como si fueran accesorios. Y lo comprendí. Lucía no fue la primera. Fue la más reciente. Imprimí todo. Lo llevé al inspector Salazar. Miró el collage en su escritorio por largo rato. Finalmente dijo: es una depredadora. Una en serie. Y tú, Javier, eres el único que ella no pudo controlar. Lo miré. Y dije por primera vez en voz alta: ella va a intentar matarme. Esa noche, recibí un último mensaje. De un número nuevo. Una foto de Lucía. Dormida. Desde dentro de su habitación de hospital. Marcada con la hora. Menos de 3 minutos atrás. Y esta vez, sin palabras. Solo un emoji. Daga. Me giré hacia el guardia frente a su puerta. ¿Cuánto llevas aquí? Desde que empezó mi turno. ¿Te ausentaste? Dudó. 1 minuto, dijo. Para ir al baño. Se me congeló la sangre. Abrí la puerta. Lucía no estaba. La cama vacía. Las sábanas aún tibias. La ventana abierta de par en par. Y en la almohada, una liga rosa. El mundo se congeló. No grité. No lloré. Ni siquiera me moví. Simplemente me quedé allí, en la puerta de la habitación del hospital, con la vista fija en la cama vacía donde Lucía había estado descansando solo minutos antes. La vía aún colgaba. Su almohada, aún tibia. Y encima, como una última burla, la liga rosa. No era de las suaves que Lucía usaba siempre, sino una con un nudo en el medio. Un mensaje. Ella la tenía. Me volví hacia el guardia de seguridad, que ahora parecía querer desaparecer. ¿Te alejaste de tu puesto?, pregunté, con la voz quebrada. Solo fue 1 minuto. No pensé. No pensaste, dije entre dientes, cruzando la puerta hacia el pasillo. Así es como la gente muere. Las alarmas sonaron en todo el hospital cuando se declaró el código rojo. Enfermeras fueron llamadas desde sus puestos. Las puertas se cerraron de golpe. La policía invadió las salidas, gritando por los radios, mostrando fotos del rostro de Lucía a cualquiera con bata blanca. Pero no importaba. Ella ya no estaba. Desaparecida como el humo. Como si nunca hubiera estado allí. Solo que yo sabía que sí estuvo. Y sabía quién la tenía. Isabel, no, Alicia, iba 3 pasos delante de todos. Salazar llegó 20 minutos después. Observó la liga rosa, la ventana abierta, los guardias, y finalmente me miró. Ella planeó esto, dije. Desde el principio. Todo este desgaste psicológico. Era solo un calentamiento para esto. Él no discutió. Está escalando, dijo. Y no va a detenerse. Entonces dijo algo para lo que no estaba preparado. Emitiremos una alerta, pero Lucía no es una niña, completé yo. Tiene 29 años. Es discapacitada. No es suficiente para activar una alerta nacional. No con suficiente rapidez, respondió, bajando la voz. Salí del hospital con nada más que una foto de Lucía y una rabia que me quemaba por dentro. Mi primera parada fue papá. Todavía estaba en la casa protegida, sentado en silencio, mirando la pared como si fuera un confesionario. ¿Dónde está?, pregunté. Parpadeó. ¿Qué? Isabel, grité. ¿Qué no me has dicho? Finalmente me miró. Los ojos vacíos. Ella me llamó, susurró. ¿Le contestaste? Jadeé. Me llamó, dijo. No sé cómo. Pensé que estaba en prisión, pero un día sonó el teléfono, y su voz estaba allí. Me dijo que planeabas meter a Lucía en un hogar. Que querías irte, empezar de nuevo. Olvidarnos. Me tambaleé.
Jamás haría eso, dije. ¿Por qué le creíste? Porque la amaba, respondió. Incluso después de todo. Aún la amo. La vergüenza en su voz no fue suficiente. Lo miré a los ojos. Traicionaste a tu hija. Y ahora me traicionaste a mí. ¿Por qué? Por una mujer que casi nos mata a los dos. No respondió. Me fui. Necesitaba aire. Conduje. No al hospital. No a casa. Conduje hacia la costa. A un lugar tranquilo. Donde pudiera pensar. Pero a mitad del camino, sonó mi teléfono. Era Lucía. Necesito que vengas al hospital, dijo, con voz temblorosa. ¿Qué pasa? Pregunté. Hay alguien aquí, susurró. La llamada se cortó. Di la vuelta tan bruscamente que casi vuelco el coche. Conduje a 140 km/h de vuelta a la ciudad. Pasé semáforos en rojo. Entre bocinazos. Cuando llegué al hospital, los guardias me reconocieron y me dejaron pasar. La puerta de la habitación de Lucía estaba entreabierta. La empujé con los dedos. Ella estaba sentada, con los ojos abiertos como platos, apretando la manta. ¿Qué pasó? Pregunté. Señaló la esquina de la habitación. Allí, apoyado sobre la mesita de noche, había un sobre blanco. Mismo color de tinta roja. Debiste haberla dejado morir. Lucía empezó a llorar. ¿Quién lo dejó? Pregunté, escaneando el pasillo. No lo sé, sollozó. Cerré los ojos un minuto y cuando los abrí, ya estaba allí. Salazar llegó en minutos. Revisaron el edificio nuevamente. Y esta vez, captaron a alguien en cámara. Una mujer mayor. Con uniforme de enfermera. Tenía el mismo cuerpo que Rosario. Asaltaron la panadería. Estaba vacía. Ella se había ido. Desaparecida. Entonces entendí. Rosario. Era amable. Atenta. Siempre cerca. Demasiado conveniente. Demasiado confiada. Demasiado presente. Me alquiló su casa. Me alimentó. Me escuchó. Sabía todo. Y cuando revisé los archivos del pasado de Alicia otra vez, un nombre resaltó. Rosario Montero. Su tía. El caso se abrió como un huevo. Rosario había ayudado a Alicia a ocultarse entre identidades durante años. Cuando Alicia perdió a su bebé Mateo, Rosario la acogió. La protegió. La alimentó con venganza como si fuera sopa. Juntas, crearon nuevos nombres. Nuevas vidas. Rosario trabajaba como asistente domiciliaria. Tenía acceso a docenas de pacientes con discapacidad en todo el país. Y siempre estuvo observando. Yo vivía en su casa. Dormí bajo su techo. Le conté todo. La encontraron 2 días después en una granja abandonada cerca de Ronda. Intentó envenenarse. Pero falló. Fue arrestada. Y Alicia fue trasladada a un lugar no revelado. Lucía recibió protección policial permanente. Yo me mudé a su apartamento. No quería dejarla sola nunca más. Pasaron meses, pero finalmente llegó el juicio. Lucía testificó. Yo también. Papá también. Cuando se leyó el veredicto, Alicia fue hallada culpable de todos los cargos. Múltiples cadenas perpetuas. Sin posibilidad de libertad condicional. Rosario recibió 25 años. Lucía aún se sobresalta cuando alguien le habla fuerte. Aún tiene pesadillas. Pero está más fuerte. Se unió a un grupo local de derechos para personas con discapacidad. Pinta. Vuelve a reír. Y un día me preguntó, ¿crees que alguna vez estaremos seguros? Y le dije, no. No para siempre. Pero nunca más tendremos miedo. Hace unas semanas, recibí una última carta. Sin tinta roja. Sin amenazas. Sin perfume. Solo una tarjeta. Adentro decía, no me salvaste entonces. Pero la salvaste ahora. Y por eso,
Lo siento. Ah. Alicia. Una disculpa silenciosa, desde una celda, firmada con una letra. La quemé. No por odio, sino por paz. Porque el fuego que casi nos consume ya no está. Y en su lugar, nos tenemos el uno al otro. Se arrastró. Sola. Con miedo. Esa imagen de Lucía todavía aparecía en mis sueños. El rostro cubierto de sangre. Los ojos pidiendo ayuda. El hilo de voz que dijo mi nombre entre sollozos. Nunca más. Ella nunca volvería a arrastrarse. Y yo nunca volvería a quedarme mirando. Después del juicio, después de las condenas, después de que Rosario fue enviada a prisión y Alicia encerrada en una celda sin ventanas, creímos que todo había terminado. Pero los traumas no obedecen sentencias. Y las sombras no desaparecen solo porque se enciende la luz. Lucía seguía sin dormir bien. A veces, gritaba en medio de la noche. Otras, simplemente se quedaba despierta, mirando el techo, con los ojos muy abiertos. Yo dormía en el sofá, al otro lado del pasillo. Siempre con la puerta abierta. Siempre con la lámpara encendida. Una noche me levanté por agua y la vi sentada en el porche, con una manta sobre las piernas. Me acerqué. ¿Pesadilla?, pregunté. No, dijo. Una memoria. Peor aún. Me senté junto a ella. ¿Sabes qué era lo más aterrador?, dijo, mirando las estrellas. No fue el golpe. Ni siquiera el dolor. Fue pensar que nadie vendría. Pero vine, respondí. Sí. Por eso sigo viva. La calma duró poco. Un mes después del juicio, nos llegó una carta. Sin remitente. Sin sello. Solo dejada en nuestro buzón. Dentro, una foto. Lucía. De pie en la parada del bus. La imagen había sido tomada desde lejos. Con una sola palabra escrita en tinta negra en la parte inferior. Todavía estoy aquí. Salazar volvió a intervenir. Rastrearon cámaras, interrogaron vecinos, revisaron los registros de prisión. Alicia seguía encerrada. Rosario también. Entonces, ¿quién? Las semanas pasaron en tensión. Lucía no quería salir sola. Yo la acompañaba a todas partes. Instalaron cámaras en la casa. Dormíamos con el teléfono cargado y los muebles contra la puerta. Un día, en el mercado, alguien dejó caer un sobre en nuestro carrito. Corrí tras la figura, pero desapareció entre la multitud. Dentro del sobre había una página de diario, subrayada con marcador rojo. Joven logra libertad tras matar a su abusador. Justicia por fin. Y una nota escrita a mano. Qué fácil es para algunos. No era la letra de Alicia. Ni de Rosario. Era temblorosa, irregular. Y entonces entendí. No era solo sobre nosotros. Era alguien más. Alguien que se sentía identificado con Alicia. Esa noche, recibimos un mensaje de texto desde un número oculto. Solo decía: todos los que ayudaron a destruirla van a pagar. Salazar asignó vigilancia directa. Pero la persona detrás de estos mensajes era más astuta que Rosario. Más silenciosa que Alicia. Y mucho más decidida. No sabíamos quién era. Solo que nos conocía. Sabía dónde vivíamos. Y conocía cada uno de nuestros pasos. Una madrugada, desperté con el timbre de la puerta. Lucía gritó desde su habitación. Corrí. En el porche, no había nadie. Solo una caja. Dentro de ella, la misma caja musical rota de Lucía. Pero ahora, sonaba perfectamente. Y en su interior, una nueva nota. Se la devolví. Para que recuerde lo que perdió. Lucía lloró durante horas. No por miedo, sino por rabia. Quiero enfrentarla, dijo. ¿A quién?, pregunté. A quien sea. Quiero verla a los ojos. Esa tarde, revisamos las cámaras del vecindario. Una figura con capucha. Alta. No era Rosario. No era Alicia. Entonces,
¿Quién era la tercera pieza en esta pesadilla? Alguien que había estado en las sombras desde el principio, que ayudó a mover a Alicia entre ciudades, que sabía del plan desde el principio, y que nunca había sido arrestado. Salazar reunió un equipo especial. Comenzaron a conectar los puntos, a revisar transferencias bancarias, alquileres, identidades falsas. Y ahí apareció un nombre. Adela Montero, hermana menor de Rosario, tía lejana de Alicia, desaparecida desde 2014. Pero ahora, viva, y probablemente en Granada. Lucía me miró esa noche. No podemos vivir así, Javi. Lo sé, le respondí. Entonces hazlo, dijo. Atrápala. O atrápame de nuevo cuando ella venga. Hay un momento, después del miedo, después de la rabia, después del juicio y la sanación, en que solo quieres vivir. En paz. Sin que el pasado te respire en la nuca como un fantasma hambriento. Pero ese momento aún no había llegado para nosotros. Porque Rosario había vuelto. Fui al juzgado a la mañana siguiente. Los registros lo confirmaban. Rosario Montero fue liberada bajo libertad médica condicional. Justificaban su edad, supuestos síntomas de demencia, historial no violento y bajo riesgo público. Estaba de vuelta en Granada, viviendo a solo 6 calles del hospital donde casi muere Lucía. Esa noche, sacamos todas las cartas al patio trasero. Hicimos una fogata pequeña. Lucía las lanzó una por una al fuego. Sin ceremonias. Sin palabras. Hasta que solo quedó una. La última. Ella la dobló. La colocó en su caja musical. Y cerró la tapa. No para recordarla, dijo, sino para no olvidarme de quien no quiero ser. Unas semanas después, Lucía me abrazó por la espalda mientras lavaba los platos. Quiero mudarme, dijo. Me quedé quieto. ¿Sola? Pregunté. Asintió. ¿Estás lista? Estoy cansada de que el miedo decida por mí. La ayudé a encontrar un piso pequeño, con ventanas grandes, y una terraza donde pudiera pintar. La primera noche allí, dormí en el sofá, por si acaso. Pero no hizo falta. Ella durmió profundamente. Por primera vez en años. Yo también empecé a vivir diferente. Caminaba más. Me inscribí en clases de fotografía. Empecé a escribir lo que habíamos vivido, no como denuncia, sino como testimonio. Y una noche, mientras veía la ciudad desde el balcón de Lucía, ella me preguntó, ¿crees que mamá estaría orgullosa? Miré su sonrisa rota, su valentía, su luz, y respondí, más que nunca. Pero mientras cerrábamos un capítulo, otro comenzaba, porque una semana después, recibí una carta. Desde la prisión. No escrita por Alicia. Ni Rosario. Ni nadie que conociera. Solo decía. Yo también sobreviví a ella. Y quiero hablar. La carta llegó en sobre gris. Sin remitente. Solo una dirección. Centro Penitenciario de Mujeres de Albolote. La abrí con las manos temblorosas. Dentro, una hoja escrita a mano. Tinta negra. Letra firme. Directa. Mi nombre es Estefanía. Y yo también fui una de ellas. Estefanía era una mujer de 40 años. Había crecido en un hogar estatal, donde Alicia fue voluntaria cuando tenía poco más de 20. Nadie sospechaba entonces. Pero Estefanía sí recordaba. Los gritos. Las noches frías. El cinturón escondido bajo la cama. Ella decía que nos preparaba para el mundo, me escribió. Que si llorábamos, era porque aún no habíamos aprendido. Estefanía había guardado silencio durante décadas. Pero cuando vio en las noticias el juicio, la condena, la imagen de Lucía, lo recordó todo. Y decidió hablar. Fui a verla al penal. Nos sentamos separados por una mampara. Estefanía era alta, de rostro duro, pero con una ternura apagada en los ojos.
Gracias por venir, dijo. Gracias por escribir, respondí. Me entregó un archivo. 40 páginas. Cartas, dibujos, nombres de niñas. Muchas ya adultas. Otras, desaparecidas. Alicia fue una plaga, dijo. Y Rosario fue el disfraz perfecto. Me miró, y añadió. Pero tú fuiste la vacuna. Tomamos su testimonio y lo llevamos a Salazar. El fiscal reabrió investigaciones. Otras víctimas comenzaron a salir. Una red de abusos institucionales escondida durante años comenzó a desmoronarse. Y en medio de todo eso, Lucía dio otra charla. Esta vez, en un auditorio lleno de mujeres con cicatrices. Algunas visibles. Otras invisibles. Yo sobreviví a una mujer que no sabía amar, dijo con voz firme. Y sané gracias a un hermano que sí sabía quedarse. La ovación fue ensordecedora. La última vez que vi a Alicia fue por videollamada. La prisión la autorizó para cerrar el ciclo. Se conectó desde una sala blanca. Lucía estaba conmigo. Alicia lucía mayor. Pálida. Sin maquillaje. Casi irreconocible. Lucía, dijo. Mi hermana no respondió. Alicia tragó saliva. No hay palabras para lo que hice. Lucía la miró a los ojos. Y con la voz más suave del mundo, dijo. No, no las hay. Y colgó. Después de eso, no volvimos a mirar atrás. Un año después, Lucía inauguró su primera galería de arte. Se llamaba Sobrevivientes. Cada pintura representaba una etapa. Una niña en la oscuridad. Una mujer arrastrándose hacia la luz. Un limonero en flor. Y, al fondo, una figura sosteniéndola de la mano. Sin rostro. Solo con el nombre, J. Me abracé a ella esa noche. Estoy orgulloso de ti, le dije. Yo también, susurró. De ti. Hoy vivimos tranquilos. Ella tiene su estudio. Yo enseño fotografía en un centro cultural. A veces llueve. A veces duele. Pero siempre amanecemos. Porque eso es lo que hacen los que sobreviven. Esta historia comenzó con sangre en el suelo y gritos en la garganta. Pero termina con algo más poderoso. Silencio y paz. Porque elegimos no ser lo que nos hicieron. Elegimos sanar. Elegimos amar. Y elegimos quedarnos.